Buenos días, mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy instructor de Prácticas Profesionalizantes 2 en el Instituto de Educación en Áreas de la Salud, Santa Catalina, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar hoy, vamos a hablar un rato sobre este tema que lo vimos un poco en campo práctico, con algunas cuestiones, y bueno, ahora vamos a hacer un videito un poco más largo, y bueno, con algunas, un poquito mejor explicado. Pueden leer este PowerPoint, pueden verlo unas cuantas veces, pueden preguntar lo que necesiten en las distintas vías de comunicación que hemos establecido, el grupo de WhatsApp, Classroom o bueno, también por acá mismo por YouTube si así lo desean, ¿sí? Bueno, acá un poco los nombres de los docentes de la PP2, ¿sí? A tener en cuenta que dentro de lo que es bioseguridad hay normas y procedimientos para controlar los riesgos biológicos. Estos riesgos, bueno, se van a generar mientras estemos atendiendo pacientes en una institución de salud, en su domicilio, o incluso en la vía pública. En la vía pública muchas veces no tenemos elementos, los mismos elementos que tenemos en una institución de salud o un domicilio, ¿sí? Si es que estamos haciendo enfermería domiciliaria. Hay también normas relacionadas con la prevención. Recordemos un poco, retomando un poco seguramente temas que han visto en biología humana. Hay riesgos de distintos tipos que pueden ser biológicos, químicos, físicos y otros, ¿no? Dentro de los biológicos pueden ser sangre, contacto con secreciones, mucosas, heridas, ¿sí? Físicos, bueno, pueden ser lesión a través de algún aparato, eh, puede ser algún tipo de quemadura por contacto con elementos que generen calor, ¿sí? Y bueno, ahí es donde estamos en contacto, tanto con familiares y con el paciente. Principios de la bioseguridad, universalidad. Después vamos a ir tratando cada uno de estos. Uso de barreras. Las barreras son muy importantes. Estamos hablando de barreras de protección, ¿sí? Por ejemplo, lo que utilizamos, eh, que a veces lo llamamos con las siglas EPP, que es elementos de protección personal, y ahí entraría, ustedes ya saben, barbijo, camisolín, cofia, guantes, eh, y bueno, y los medios de eliminación de materiales contaminados. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Ahí tenemos distintos elementos, depende de la institución, pero bueno, mayormente son bolsas rojas para eliminar todos los elementos que tengan que ver con pacientes que consideramos contaminados, aunque no nos olvidemos que está el principio de universalidad, ¿sí? Después, bueno, hay una segregación de los materiales y los elementos que tienen que ver con la posibilidad de generar enfermedades o no. Por ejemplo, materia fecal, sangre de pacientes contaminados o pacientes que estén cursando algún tipo de aislamiento, ya sea de contacto, respiratorio, bueno, dependiendo de la situación, van a ir a bolsas rojas. Bolsas negras se pueden poner otros elementos que no generen, que puedan no generar enfermedad. No sé, la yerba del mate, eh, algún papel, cartón, venían en bolsa negra, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta. Tiene que ver también con, no podemos poner elementos contaminados que puedan generar enfermedad en una bolsa negra. A veces también eso influye en la economía de la institución. Queramos o no queramos, tenemos que cuidar esa economía, ¿sí? Porque si generamos más peso en una bolsa roja, la empresa recolectora de residuos patogénicos va a incrementar el precio del costo o el costo del manejo de estos residuos, ¿sí? Bueno, acá un poco hablando de lo que es la universalidad, yo se lo leo, pero lo voy explicando también. Las medidas deben involucrar a todos los usuarios, más allá de que sepamos si tienen, no sé, alguna patología infectocontagiosa, si vamos a estar en contacto con sangre, con fluidos corporales,
tenemos que utilizar los elementos de protección personal. Básicamente en principio sería los guantes. Después, bueno, se vería si a estos elementos le tenemos que incorporar un camisolín, barbijo N95, que es de alta eficacia, y protectores oculares. Todo eso depende después si vamos a hacer algún procedimiento. Pero bueno, básicamente siempre se dice, todos los pacientes pueden contagiar algo. Siempre decimos eso como para tener este principio de universalidad. Mismo si vamos a hacer un cambio de sábana, que a veces pasa lo siguiente, ¿no? Esta situación que la he visto no hace mucho, justamente en el campo práctico, un paciente que había ido a hacerse algún procedimiento no estaba en la cama y se encuentra alguien que está acomodando esa cama, estirando las sábanas, volviendo a tender, sin necesidad de sacar las sábanas porque no estaban sucias como para cambiarlas, pero lo estaba haciendo sin guantes. Entonces, nosotros no sabemos qué tocó el paciente, qué rozó la cama, entonces no podemos hacerlo sin guantes. Hay que hacerlo con guantes a pesar de que no estemos en contacto directo con los pacientes, con el paciente. Después, bueno, vamos a ver un poco también, esto tiene que ver con la higiene de manos también, tiene que ver, ¿no? Respetar un poco los 5 momentos, y uno de esos momentos es inmediatamente después de estar en contacto con alguno de los elementos que rodea o circunda el paciente, ¿no? Y la cama está en contacto íntimo con el paciente, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y las vamos a ir aprendiendo poco a poco y paso a paso. Sí me importa, me interesa bueno, que esta clase la vean, la analicen y después me pregunten si tienen algún tipo de duda. Uso de barreras, comprenden el concepto de evitar la exposición directa. Bueno, esto de las barreras ya lo habíamos dicho, ¿no? Eh, Camisolín, bueno, barbijo o barbijo N95 de alta eficacia, ¿sí? Guantes, es importantísimo, ¿sí? Recuerden esto siempre volviendo un poco, igual hay un capítulo especial que vamos a hablar de higiene de manos, pero la utilización de guantes no elimina la higiene de manos. O sea, si yo utilicé guantes para tocar un paciente, tengo que ir a otro paciente, tengo que sacarme esos guantes, lavarme las manos, ponerme otros guantes, ¿sí? No puedo ir directamente sacándome los guantes y poniéndome otros. Sí o sí tengo que higienizarme las manos, ya sea con una higiene limpia limpia, una higiene seca o húmeda en el caso del lavado de manos tradicional, que es el que más conocemos. Y bueno, medidas de eliminación de material contaminado, comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son manipulados y descartados, ¿sí? Esto del descarte, que justamente ayer estuvimos hablando un poco respecto de estos temas, uno de los estudiantes había planteado, profe, vi un sistema que me gustó como el enfermero se sacaba el camisolín. El camisolín en conjunto con los guantes, lo analizamos, yo les dejé un poco, les sembré la duda, en realidad les puse la semillita de la duda, porque a veces lo que uno piensa que es 100% eficaz, si lo analizamos desde el pensamiento científico, desde el pensamiento crítico sobre todo. Primero viene el pensamiento crítico y después viene la investigación, y en la investigación aparece el pensamiento científico. Si bien los enfermeros no somos propiamente científicos, pero tiene mucho nuestra carrera, nuestra profesión de investigador, tenemos que investigar todo el tiempo. Entonces, nunca nos quedemos con lo que nos dicen. A veces nos dicen algo, ah, bueno, tenés razón, supongamos. Pero después, en el postclínico, aprovechando el postclínico, lo charlamos y ahí nos encontramos con que hay algún detalle que podríamos llegar a corregir. Para eso son los postclínicos, muchas veces, ¿sí? En parte. Vemos temas como el que estamos viendo ahora, charlamos de las vivencias suyas en las prácticas, y ponemos en tela de juicio algunas cuestiones, sin juzgar a nadie, es solo que, como es el pensamiento crítico lo que utilizamos. Bien. Y bueno, cómo se descartan estos materiales, cómo se sacan los elementos de protección personal, son cuestiones que tenemos que ver desde la práctica, lo vamos a hacer en el campo práctico.
Acá la cadena epidemiológica de una infección, ¿no? Hay un objeto inanimado. Esto puede ser, acá estamos con un lugar donde lavado de manos, por ejemplo, higiene de manos. Podría estar esta bacha no sé, en el baño del paciente. Podría ser otro elemento, un elemento inanimado, las barandas del paciente, las superficies altamente tocadas, como picaportes, puertas, ¿sí? Son superficies donde hay muchas posibilidades de que hayan microorganismos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, a veces la falta de higiene de manos. Yo les compartí un video bueno, les compartí un video para que ustedes puedan un poco ver esto y generen un poquito de conciencia, más que nada, ¿sí? Y que tengamos en cuenta lo importante que somos nosotros como personal de salud en la transmisión o no de los microorganismos. Por eso está la higiene de manos. Que bueno, después yo ya hablé algo también, hablábamos de KPC, MBL, muy a grosso modo el tipo de aislamiento que tiene que contar, que tener, que es de contacto, pero a la vez la KPC, perdón, el Clostridium difficile, que también lleva un aislamiento de contacto, pero se agrega que sí o sí tiene que ir una higiene de manos húmeda, es decir, con agua y jabón y por arrastre se elimina, si no se destruye el microorganismo, este que acabo de nombrar. Bueno, reservorio es un objeto animado, y es la puerta de salida. El reservorio es la persona en este caso. Si lo llevamos al reino, bueno, a otros seres dentro del reino animal, nosotros formamos parte de ese reino en realidad. Los animales, ¿no? Como la toxoplasmosis en el caso del gato, que lo puede transmitir, si nos transmite a una persona inmunocompetente no habría problema. El tema es cuando se le transmite a una persona inmunocomprometida, como un paciente con HIV, un paciente neutropénico. De todos modos, si hay términos que desconocen, ustedes me lo escriben en el WhatsApp y después lo vamos charlando, o también lo pueden buscar, no, no hay problema, ¿sí? Esto igual tiene que generar algún tipo de bibliografía, más allá del PowerPoint, no se queden con esto solo, les voy a tratar de generar alguna bibliografía como para que ustedes amplíen este conocimiento, ¿sí? Eh, bueno, este de la gripe aviar también, que estaba apareciendo acá en Latinoamérica, y ya se habían casos de transmisión a seres humanos. Justamente en un momento, hablando con otros colegas de salud, decíamos, bueno, mientras estén las aves y no se transmita al ser humano, vamos a estar como, por así decir, tranquilos. Creo que acabé de decir eso y ya apareció algún caso. Y bueno, la gente ahí está simbolizado por estas circulitos, ¿no? La vía de transmisión, hay distintas vías de transmisión, ¿sí? Puede ser sanguínea, puede ser aérea, puede ser también feco-oral o de contacto. De contacto cuando yo toco un elemento que la persona tocó, no sé, no se lavó, fue al baño, no se lavó las manos, tocó, no sé, una lapicera o una lapicera que yo dejé ahí, digo yo, se me ocurre. Esta persona dice, ah, enfermero, acá está su lapicera, uy, la agarro, gracias, ta. Me puse la lapicera en el bolsillo. Yo no sé si estaba desinfectada o no, esa lapicera cómo estaba. Me meto la mano en la boca, me pica el ojo, no sé, me mordí las uñas, cosa que no hay que hacer, pero bueno, son vías de entrada, ¿sí? Y bueno, y ahí está el huésped que tiene, fíjense, ¿no? Reservorio tiene una puerta de salida y el huésped tiene una puerta de entrada. Acá, bueno, de la gente, ¿no? Hay una persona tosiendo, estornudando. Tenemos, ¿no? El reservorio, la forma de transmisión, el huésped potencial, o sea, la persona que puede tener riesgo de, ¿sí? Que a veces es una persona con una inmunidad comprometida, a veces, no siempre, a veces es como bien lo dice ahí, es un sujeto sano. La persona inmunocomprometida tiene mayores posibilidades, mayores riesgos de adquirir una enfermedad de esta forma, ¿sí? Que una persona inmunocompetente. Bien, bueno, acá vamos, en realidad explica cada uno, ¿no? Reservorio puede ser un individuo enfermo, ser humano, ¿no? Portador de gérmenes, reservorio animal, reservorio de inanimados también, ¿sí? Puerta de salida, las conjuntivas cuando nos tocamos los ojos, por ejemplo, aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato genitourinario,
puertas mecánicas, hay artificiales, como en el caso de una mordedura, la picadura de un insecto. Ahora que en esta época tenemos tan en auge el dengue, a tener en cuenta, ¿sí? Después, bueno, hay protocolos de cómo se va trabajando en los distintos hospitales respecto del dengue, ¿no? Después les voy a pasar como algo complementario para que lean el que estamos manejando nosotros en el hospital donde yo trabajo, ¿sí? Ahí es interesante porque habla un poco de signos y síntomas, cuáles son las conductas a abordar, ¿sí? Lo único que les pido que me hagan acordar después de que vean el video, ¿sí? La transmisión puede ser por contacto directo, por eso está el aislamiento. En realidad ya no se llama más aislamiento. Le decimos normalmente aislamiento, pero tiene otro nombre. Ahora no me viene a la mente, pero bueno, ya me va a venir también a la mente. Es, bueno, aislamiento de contacto, o sea, por contacto directo, gotas, lágrimas, objetos personales, el agua, alimentos y vectores que transmiten la enfermedad, ¿no? Puerta de salida, tenemos conjuntivas, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, imagínense el aparato digestivo, vómitos, diarrea, aparato respiratorio, tos, estornudo, ¿sí? Mismo cuando está hablando una persona a muy corta distancia, a veces vamos expulsando pequeñas gotas, y bueno, eso es una vía de transmisión, ¿sí? Ahora, durante el tiempo, todo este tiempo de la pandemia, nos ha ido salvando un poco el barbijo, ¿sí? El uso del barbijo. Bien, y después, bueno, el huésped potencial es un sujeto sano, estado de salud general, nutrición, y bueno, herencia e inmunidad, ¿no? La inmunidad, esto de ser inmunocomprometido o inmunocompetente. Inmunocompetente, ¿no? Es una persona sana que no tiene ninguna enfermedad que pueda disminuir su estado de salud o su defensa para después adquirir una enfermedad. Bueno, esto a tener en cuenta, estos conceptos son importantes. Asepsia es la ausencia total de microorganismos patógenos, no patógenos y sus esporas. Esto de las esporas es interesante. Justamente hace un rato habíamos nombrado el Clostridium difficile, que tiene una forma son esporas, ¿no? Estas esporas, si yo uso alcohol, por ejemplo, alcohol en gel para sanitizarme las manos, no lo destruye. Uso alcohol líquido, tampoco. Lo puede llegar a destruir, pero no en piel, sí en superficies, una solución de hipoclorito, ¿sí? Eso es lo único que lo puede llegar a destruir, pero en superficies, no voy a aplicar eso en piel. En piel, el alcohol en gel no serviría, la clorexidina tampoco. Lo único que se hace, la clorexidina jabonosa, ¿no? Lo único que se haría es higiene con algún tipo de jabón, no necesariamente es antiséptico, la higiene de manos, con agua y jabón. Y lo que se hace es por arrastre, se elimina por arrastre. Por eso la importancia del tiempo de lavado de manos. No me puedo lavar las manos 15 segundos, así rapidito, listo, chau, ya está. No. Son por lo menos 60 segundos. Muchas veces en el tiempo del... Bueno, yo hice bastante tiempo, 11 años pediatría, y siempre hablábamos de, bueno, cantá 2 veces el feliz cumpleaños. Entonces estábamos con todo el procedimiento cantando que los cumpla feliz, bueno, y así 2 veces seguidas, ¿sí? Tampoco muy rápido, sino una velocidad normal, muy lenta. Y que haya muy buena fricción y un buen enjuague. Bueno, asepsia, ¿no? Antisepsia, conjunto de procedimientos para lograr la asepsia. Son términos que, bueno, que tenemos que tener en cuenta. Fuentes y mecanismos de infección puede ser directo e indirecto. Directo, cuando los microorganismos pasan directamente desde la fuente de infección hasta el huésped. Eso es directo. Indirecto es en el caso en que existe un eslabón entre la fuente de infección y el huésped. Pueden ser objetos. ¿Se acuerdan de lo que les había comentado de la lapicera? Bueno, podría ser. A veces, bueno, los alimentos, como dice ahí, el agua, ¿sí? Objetos en contacto con un individuo infectado, podría ser la baranda. Acá no sé si se ven bien estos gráficos. Bueno, la mesa del paciente, ¿sí? Las barandas, son objetos que están alrededor del paciente. A veces los picaportes de las puertas también, en muchos lugares. Mismo las bombas de infusión,
Bueno, acá está más o menos para que lo vean en gráfico, ¿no? Transmisión por contacto, cuando le damos la mano, por ejemplo, a un paciente, tocamos a un paciente sin utilización de guantes, sin habernos lavado las manos previamente. Quizás podríamos darle la mano a un paciente, sí, ¿por qué no? Si tiene la- si no tiene ningún tipo de herida en las manos, no habría problema. Quizás se perdió un poco esto con la pandemia, ya no damos la mano, solo damos de lejos, golpes de puño, codo, pero bueno, después, más allá de eso, tendría que sobrevenir una higiene de mano, ¿sí? Sin tocar otras cosas, no sé, agarro el celular, una lapicera mía, porque ya estoy contaminando todo eso, ¿sí? Transmisión vía aérea, que esto se hace no solo con un estornudo y todo, sino también hablando. Transmisión por gotas, lo mismo, y transmisión por algún tipo de vehículo. Acá muestra una ampolla similitud a una medicación contaminada, ¿sí? Hay medicaciones que tienen multidosis y si no se hace una asepsia adecuada de esta zona, que es el taponcito, ¿sí? Eso tenemos que limpiarlo con alcohol al 70%, esperar un tiempo prudencial a que se seque, una vez se seca recién ha producido el efecto deseado, que es eliminar los microorganismos que puedan llegar a estar ahí alojados. Esto ocurre con medicación multidosis. De todos modos, mucho de eso lo van a ver en farmacología. Nosotros lo vamos a reforzar en campo práctico, ¿sí? Pero en principio lo estarían viendo en farmacología. Bien, precauciones estándar, ya lo habíamos dicho, ¿no? Son medidas que combinan precauciones para el manejo de sangre o líquido hemático, fluidos corporales, secreciones, ¿sí? Los elementos principales son el lavado de manos. Ahí pusimos lavado de manos, pero es higiene de manos. Ya no se dice más lavado de manos, se dice higiene de manos. Uso de equipo de protección personal, todo dependiendo el procedimiento que vayamos a realizar. Limpieza y desinfección de superficies. Muchas veces no podemos apoyar cualquier cosa en cualquier lugar. Se debiera hacer una limpieza previa, ¿sí? Es el lugar donde enfermería trabaja, así que debemos hacerlo, ¿sí? Vieron eso que antes pasábamos alcohol, bueno, como un poco llegábamos no sé, a la mesa de un lugar y pasábamos, yo lo sigo haciendo todavía cuando voy a, no sé, a tomar un desayuno o una merienda en alguna confitería, llevo mi alcoholcito spray, siempre limpio, paso una servilleta, es una costumbre que siempre tengo desde la pandemia y ya quedó arraigada en mí. Pero bueno, es un poco, demuestra esto de la limpieza y desinfección de superficies. Hay distintos elementos, bueno, eso lo veríamos después. No tocaría el tema, pero se podría charlar en el postclínico. Cómo se van a manipular los residuos también, si va en bolsa roja, va en bolsa negra, si va en descartador de vidrio, si va en descartador de cortopunzantes. No se puede tirar agujas, bisturí, ni nada que sea cortopunzante en una bolsa roja directamente. Se tiene que poner en un descartador de los rojos que son resistentes, son plástico duro resistente. Después, bueno, eso vamos a charlar también cómo se descarta, porque ese mismo descartador, cuando llega a tres cuartas partes, no tiene que estar completo del 100%, sino que tres cuartas partes se cierra bien, se pone cinta, se encinta bien, cosa que quede bien sellado. Recién eso sí se pone dentro de la bolsa roja. Bien, continuamos un poco con las precauciones estándar. Deben ser permanentemente aplicadas durante toda la atención de todos los sujetos, no, porque no, me parece que no tiene nada, no, este sí tiene tal cosa, no. Por eso son precauciones estándar, es para todos los pacientes. Y acá dice, ¿no? Se consideran infecciosos todos los fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, como le venimos diciendo. Manejo de material punzocortante, manejo de cortopunzantes, esto es importante, ¿sí? No doblar o encapuchar o romper con las manos ni agujas, bisturís u otros elementos cortopunzantes. Muchos de los accidentes que ocurren por pinchadura, con cortopunzantes, con agujas, ocurren por eso, el reencapuchado, ¿sí? Reencapuchado no debe existir. Hasta les diría que es una mala palabra. No la pueden ni pensar ni decir nada. No se reencapucha, no existe eso, ¿sí? Hay algunos sistemas que son retráctiles, ¿no?
Entonces, cuando colocamos una vía, esto ya lo van a ver ya más adelante, no este año, pero bueno, cuando colocamos una vía, por lo menos no en este cuatrimestre, ¿no? Hay avocads que cuando uno retira el avocat, el mandril se retrotrae y no existe posibilidad de pincharse. Pasa lo mismo con algunos sistemas que se utiliza para sacar sangre, como las butterfly, o también llamadas mariposas en castellano, hablando en castellano, tienen un sistema retráctil, y hay otro ahora que no me acuerdo, pero bueno, ya les voy a averiguar, que es muy parecido también a la butterfly y se utiliza para extracciones de sangre. Pacutainer, si mal no recuerdo, ahora, igual después se los voy a averiguar, ¿sí? Bueno, se descartan en contenedores de paredes rígidas, resistentes, como habíamos dicho hace un rato, y seguros para su transporte. Deben tratarse como residuos biopatogénicos. Y miren lo que dice ahí, ¿no? Entre paréntesis. Luego de su cierre hermético, se descarta en bolsa plástica roja. Manejo de las jeringas, bueno, se debe desechar, ¿no? En realidad, lo ideal dicen que es desechar tanto jeringa como aguja en un mismo contenedor. Eso es lo ideal. Tendríamos que ver cómo se hace bueno, en la institución donde estamos haciendo el campo práctico, que es el Instituto eh, Santa Catalina, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso lo vamos a dejar medio para tarea para ver el jueves que viene. Cuando el descarte se realiza en forma separada, dice, ¿no? Las jeringas usadas deben desecharse sin abrir en bolsas plásticas rojas. Bueno, básicamente, esto es muy sencillo, lo que hacen es jeringa y aguja, imaginemos que ya pasamos una medicación o hicimos una extracción de sangre, ¿sí? Lo que se hace es, después lo vamos a ver igual en el campo práctico, pero el descartador rojo tiene como unas muequitas, uno introduce la jeringa ahí adentro y puede sacar directamente perdón, introduce la aguja ahí directamente y retrae la jeringa y la aguja queda en el descartador y la jeringa nos queda en la mano. Esa jeringa, bueno, después se descarta. Depende si esa jeringa tiene restos de sangre o no, bueno, ahí igual hablaríamos con Infecto de la Clínica Santa Catalina a ver cómo es la disposición de ellos, ¿sí? Donde yo trabajo, esa jeringa que no tiene sangre adentro, que no tiene nada, quizás medicación, la jeringa, no la aguja va a descartador de corto punzante, la jeringa podría descartarse en una bolsa negra, sin ningún problema. Y bueno, dice ahí, no tirar al tacho las agujas, esto yo ya se los dije ayer, porque eso corre, la aguja directamente en el tacho no, porque eso corre riesgo en la bolsa, ¿no? Corre riesgo de que algún personal de limpieza, bueno, depende de quién lo haga en la clínica, pueda llegar a tener un accidente por cortopunzante. Y les digo, nadie quiere tener ese tipo de accidentes, y nosotros no queremos ser responsables de que alguien tenga ese accidente tampoco. Bueno, tipos de guantes, tenemos tres tipos de guante básicamente. El quirúrgico, que es el guante estéril, ese vamos a verlo, háganme acordar esto. Vamos a pedir, bueno, en la institución algunos guantes estériles y vamos a hacer el procedimiento de colocarnos los guantes estériles. ¿Por qué? Lleva una técnica, háganme acordar, vamos a hacerlo también, ¿sí? Los guantes de examinación y los utilitarios. Yo creo acá que los utilitarios estaríamos haciendo referencia, no sé si hay en la institución, pero bueno, yo he visto, son unos que son como unas bolsitas de nylon, ¿sí? A veces en algunas instituciones no estarían en uso. ¿No? Donde yo trabajo no los usamos. Los he visto en algún momento, pero actualmente no. Bueno, acá un poco algunos lugares de desecho, ¿no? Pero bueno, no sé si sería interesante ahora, pero bueno, hay el color verde, que son desechos comunes, ¿no? Servilletas, empaques de papel, plástico. No sé si esto está en la institución, tendremos que investigar si hay tantos colores. Pero bueno, eso después lo ven bien con el PowerPoint si quieren. Así verificamos antes si lo tenemos en la institución o no. Yo no lo vi en estos días, no quiere decir que no exista. Barreras de protección, básicamente son dos. Una, la inmunización activa, que son las vacunas,
Y otra, los elementos de protección personal, que son los que venimos hablando y los que vamos a usar en la institución. Bueno, esta, la inmunización activa, que es una de las barreras de protección, es lo que a ustedes le piden en el instituto para poder hacer las prácticas, ¿no? Para poder inscribirse, no sé, hepatitis C, la vacuna antigripal, la vacuna contra COVID-19, ¿sí? Y bueno, estos elementos de protección, acá hay algunos. Básicamente son estos. Después depende si se usa el hemorrepelente o se usa el común, quirúrgico no estéril, llamado también. Esa es la forma más correcta de referirse al barbijo, al camisolín. Y este es el gráfico que yo también les decía, que vamos a tratar de usar este gráfico en las prácticas cuando nos vayamos a colocar en el postclínico los elementos de protección personal. ¿Vieron? Bueno, esto después lo vamos a ver detenidamente. Todos los pasos para colocarse los elementos de protección personal y después cómo quitarse. Esto es muy importante. Yo creo que lo más importante y lo más difícil es el retiro. Tengan en cuenta esto también, ¿no? Ahora no lo voy a mencionar porque después lo vamos a hacer en práctica. Tengan en cuenta una cuestión que es muy importante. Yo me coloco elementos limpios o estériles, lo que sea en el momento, pero me retiro elementos contaminados. Entonces, si esto me lo coloco mal, igual después me voy a contaminar cuando entre en contacto con el paciente. Pero bueno, tienen que estar bien colocados. Si esto me lo saco mal, me contaminé seguro. Si esto me lo coloco medianamente, aunque no sea el orden, pero está bien puesto, bueno, pasa. No me contamino. Ahora si esto lo, me lo saco mal, me contaminé. Es así de simple. Así que bueno, vamos a repasar todo esto usando esta imagen. Una y otra vez hasta que nos quede 100% claro. Bueno, flora resistente, que es colonizante, son microorganismos que residen y se multiplican permanentemente en la epidermis. Todos tenemos una flora bacteriana que es residente, quiere decir que vive todo el tiempo en nuestras manos, en nuestro cuerpo, en nuestra piel en sí, en distintas partes del cuerpo. El colon, el intestino grueso, el intestino delgado, tiene su flora bacteriana adecuada. El tema es cuando salen de ahí. Cuando salen de una cavidad donde viven habitualmente y se introducen en otra cavidad, ahí es donde se produce la enfermedad, ¿sí? Y ahí es donde pasa a llamar flora transitoria eh, invasiva, ¿sí? Bueno, la flora transitoria no colonizante. Estos sobreviven en la piel por cortos periodos de tiempo y se adquieren por contacto con superficies contaminadas. Y es ahí la importancia de la higiene de manos, ¿sí? Lavado, dice, con agua y jabón por fricción. Bueno, muchas gracias. Eh, Así que bueno, ese es el tema que teníamos que ver hoy. Después hay otras clases, después hoy ya no voy a grabar más, pero bueno, en lo sucesivo voy a ir grabando otros videos, los voy a ir compartiendo con ustedes. Y igual, si surgen dudas, preguntas, me van escribiendo por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo el día jueves. Saludos.